A ver, en el mundo de los videojuegos hay pocas historias con tanto drama como la de las consolas portátiles de Sony. Es que es una historia de un éxito brutal y a la vez de un potencial que, para muchos, se quedó a medio gas. Vamos, la crónica de dos máquinas, dos hermanas con destinos, pues muy distintos. Vale, para meternos de lleno en esta historia de destinos tan cruzados, hay que hacerse una pregunta que es la clave de todo, ¿no? ¿Cómo es posible que el imperio portátil de Sony llegara a lo más alto para luego, de repente, caer de una forma tan bestia? Y mirad, este gráfico es que lo resume todo a la perfección. Los números no engañan, ¿eh? La PlayStation Portable, más de 80 millones de consolas vendidas. Y su sucesora, la Vita, a duras penas llegó a los 16. O sea, es un desplome de más del 80%. Pero ¿cómo pudo pasar algo así? Es increíble. Venga, pues empecemos por el principio, con la hermana mayor, la reina indiscutible de su época, la PlayStation Portable, o como la conocimos todos, la PSP. 82 millones, repito, 82 millones de unidades. Ojo, que esta cifra no es solo un número, ¿eh? En el mundo tan competitivo de las consolas, esto es una declaración de intenciones, un dominio absoluto. La PSP no es que vendiera bien, es que se convirtió en un icono cultural que marcó a toda una generación. Claro, porque la clave del éxito de la PSP era que no era solo para jugar, para nada. Era una auténtica bestia multimedia en el bolsillo. Podías ver pelis en su formato UMD, que era una cosa súper curiosa, escuchar música, ver fotos y hasta navegar por Internet. Algo que para un cacharro de bolsillo en aquella época era, vamos, ciencia ficción. Y esta cronología lo demuestra. La PSP tuvo una vida larguísima. Sony supo mantenerla fresca durante casi una década, sacando un montón de revisiones. La hicieron más fina, le mejoraron la pantalla e incluso se lanzaron a la piscina con un modelo que era solo digital, la PSP Go. Una adelantada a su tiempo, sin duda. Bueno, pues pasemos ahora al siguiente capítulo. Vamos a ver cómo evoluciona la historia con la llegada de la hermana pequeña, la prodigio, la talentosa, pero ya veremos que también fue la gran incomprendida, la PS Vita. Las expectativas eran enormes, gigantescas. Recordó los primeros rumores, y la propia Sony lo decía, que la Vita era una máquina que metía la potencia de una PlayStation 3 en la palma de la mano. La promesa era, sencillamente, espectacular. Y ahora, a ver, lo que es realmente alucinante de esto que vemos es el salto tecnológico. Es que fue brutal. El que dio la Vita sobre su hermana mayor. Es que mejoraba en todo. Una pantalla OLED que era una maravilla. Por fin, dos sticks analógicos, un procesador de 4 núcleos y encima nuevas formas de jugar, con la pantalla y el panel trasero táctiles. Una pasada de máquina. La Vita, la verdad, se adelantó a su tiempo en muchas cosas, sobre todo al intentar resolver un problema que, bueno, a día de hoy sigue dando que hablar. Cómo conectar el mundo de los juegos físicos con el digital. Y la solución que se le ocurrió a Sony fue un programa bastante ambicioso, el UMD Passport. La idea, en el fondo, era genial. Oye, que la gente no pierda toda su colección de juegos de PSP al pasarse a la nueva consola. Pero, como vamos a ver, la cosa tenía truco. Y no poco. El proceso para usar esto, bueno, de sencillo no tenía nada. Para empezar, solo salió en Japón. Y es que además necesitabas tener tu PSP original a mano, descargarte una aplicación, validar el juego por internet y solo después de todo ese lío podías comprar la versión digital con un pequeño descuento en la Vita. Demasiados aros por los que pasar, la verdad. Y esta frase lo clava, resume perfectamente lo que fue el UMD Passport. Una idea buenísima, pero ejecutada regular. Fue una prueba de que PlayStation veía por dónde iba a ir el futuro, el de la digitalización de los juegos, pero no supo cómo llevarlo a todo el mundo. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? Con toda esa tecnología, con esas ideas tan innovadoras, ¿por qué la Vita no consiguió enamorar al público como lo hizo la PSP? ¿Qué falló? Pues aquí está la clave de todo, el choque brutal entre la promesa de la Vita, que era una experiencia de lujo, y los costes reales que tenía. La ambición de crear la portátil perfecta se dio de bruces con la realidad, con lo que la gente estaba dispuesta a pagar. Es que a la Vita se le juntó todo. Se encontró con una tormenta perfecta. Primero, el precio de salida era alto, pero es que el verdadero palo para la gente fue la obligación de usar las tarjetas de memoria de Sony, que eran un formato propio. No solo es que fueran carísimas comparadas con las tarjetas normales, es que eran obligatorias para guardar partidas y descargar juegos. Así que el coste real de la consola se disparaba. Y por si fuera poco, en medio de todo esto, apareció un competidor que lo cambió todo para siempre: el smartphone. Pero bueno, a pesar de que tuvieron destinos tan distintos, tanto la PSP como la Vita dejaron una huella imborrable en el mundo de los videojuegos, un legado que de hecho llega hasta hoy.
El legado es doble, por así decirlo. Por un lado, la PSP demostró que había un mercado enorme para una experiencia de juego potente y multimedia que te pudieras llevar a cualquier parte. Y la Vita, ojo, incluso fracasando en ventas, puso sobre la mesa ideas que hoy son el pan de cada día en la industria. Y esto es, quizá, lo más curioso de toda la historia de Vita, que su fracaso comercial no significó que sus mejores ideas murieran con ella. Todo lo contrario. Y aquí lo vemos clarísimo, cómo el ADN de la Vita sigue vivo en el hardware más exitoso de la actualidad. La idea de jugar a títulos de consola de sobremesa en una portátil, pues es la base de la Nintendo Switch. La función de Remote Play, eso de poder jugar a los juegos de tu consola grande en una pantalla portátil, es la idea central de la reciente PlayStation Portal. En ambos casos, quien lo hizo primero fue la Vita. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Después de esta historia de luces y sombras, de un éxito arrollador y un fracaso que acabó siendo muy influyente, ¿qué le espera a Sony en el mundo del juego portátil? ¿Se atreverán a volver? La pregunta desde luego queda en el aire.